Continúa en el uso de la palabra el diputado Sergio Palazzo. Gracias, presidenta. Le agradezco también a los expositores, a los con quienes acuerdo y a los que no acuerdo también, para dejar claras las cosas y las posiciones. Este es un debate que está atravesado por la mentira, por la hipocresía, por el cinismo y también a veces por el chantaje que ejerce el gobierno nacional sobre aquellas provincias a las que le reclama a sus gobernadores los votos para avanzar con leyes como esta, de privatización de aerolíneas, para no secarlos de fondo y que tengan problemas en sus provincias. Entonces, lo primero que quiero decir es que terminen con el verso de que vienen a discutir la privatización de aerolíneas sobre la base del déficit fiscal porque no les importa el déficit fiscal. Tal es así que muchas de las empresas que presentaron en el proyecto original de la primera ley que mandaron el proyecto de ley, que luego de haberlo llevado a un departamento en Recoleta a tratar de modificarlo después de un dictamen, eran empresas que tenían del Estado, que tenían rentabilidad. Entonces, no se trata del déficit fiscal que puede generar Aerolíneas Argentinas. Ni siquiera, mire, presidenta, se trata desde lo ideológico, que se lo podría respetar, porque desde la ideología cada uno tiene la suya y en función de los votos con lo que la ciudadanía lo acompaña en un proceso político, impulsa los proyectos. Aquí se trata de negocios y de negociados. Eso es la privatización de aerolíneas, porque no están haciendo otra cosa que menemismo de cabotaje. Es lo mismo que pasó en los 90, nada más que ahora es un revival, en algunos casos con los mismos nombres, en otros con los mismos personajes y en otros con la sobreactuación de nuevos personajes que se creen más que el menemismo original. Lo digo porque bastará recordar quiénes eran las consultoras o los consultores luego de las empresas de servicios privatizadas, cuando una vez que dejaron de ser gobierno y como funcionarios públicos propiciaron la privatización de esas empresas. Recordemos a Dromi, en el campo de la finanza recordemos a Liendo, al estudio Liendo, que fue el rey de los asesores de las bancas luego que se privatizaron. Entonces, terminemos con el verso de acá que se trata por el tema del déficit, más aún cuando son déficit que si vamos a medir todo lo que hace el Estado en términos de rentabilidad y a partir de ahí se toman decisiones, empecemos a pensar que la semana que viene estamos discutiendo el cierre de las escuelas, el cierre de los hospitales y el cierre de todas las funciones del Estado que no son rentables, porque ese es el concepto que tienen en lugar de que es una inversión del Estado para que la ciudadanía esté mejor. Esto, presidenta, quiero decirlo con toda claridad, que hay que terminar de legislar de acuerdo al estado de enojo y al estado de ánimo del presidente de la Nación con algunos sectores de la sociedad. Si esta comisión, este parlamento, las y los diputados tuviéramos la templanza y la seriedad suficiente después de escuchar a los trabajadores de aerolíneas que han venido a expresar su posición, después de escuchar especialistas que nos vienen a decir o trabajadores que nos vienen a decir esperen un poco más y analicen un poco más porque han tenido 2 reuniones y han sido deplorables, porque no hubieron en el fondo explicaciones claras y concretas de por qué la necesidad de privatizar. Creo que en lugar de estar tratando de sacar un dictamen parto con force, estaríamos tratando de crear una comisión o un grupo de legisladores abocados a la materia para mejorar las condiciones que haya que mejorar en aerolínea, no para entregarla, no para rematarla, no para buscar el cierre o la transferencia de los activos de la nación. Entonces, presidenta, seamos claros, este conflicto se originó pura y exclusivamente a partir de una decisión política del gobierno que la acompaña el cogobierno que hace el PRO con La Libertad Avanza, porque son un cogobierno acá en el Parlamento y en la gestión debido a la cantidad de funcionarios cuando hubo un conflicto salarial. Y otra vez el chantaje, otra vez el gobierno chantajeando. Razonablemente los trabajadores de aerolíneas reclaman su recomposición salarial porque están 80% por debajo de la inflación. ¿Qué es lo que piensan? Que no van a reclamar por sus salarios, pero sería ilógico que no lo reclamen.
Sería absolutamente ilógico. Y lo han dicho algunos compañeros pilotos acá. Ni siquiera reclaman la pérdida del poder adquisitivo. Están reclamando aunque sea una parte. Hasta ese momento no había proyecto de privatización de Aerolíneas Argentinas ni en la Cámara de Diputados ni en la Cámara de Senadores. Sin embargo, lo hubo a partir del reclamo de los trabajadores, porque es el castigo que le quiere dar este gobierno a todo el que protesta. Es el castigo que le quiere dar el gobierno a todos los que defienden su salario, su ingreso y que no quieren dejar atropellarse por un grupo de fascistas que conducen la nación argentina hoy. Señora Presidenta, es muy claro la situación. Una vez más el chantaje, así como se lo hacen a los gobernadores de provincia, que para un cordón y una cuneta, una rotonda más, los obligan a venir a perder la dignidad acompañando con los votos, lo quieren hacer también con los trabajadores. No reclamen salario porque lo que van a tener es el castigo luego de que le vendemos la empresa. Espero que no tengan los votos suficientes. Y espero que todos respetemos aquello que se dijo durante la sesión de diputados y lo que dijeron los senadores cuando alguno, como reflexionaba recién Castillo, decía salvé aerolíneas. Bueno, espero que levanten la mano en contra de la privatización de aerolíneas ahora también. No es justo, no es razonable que por un conflicto salarial esto termine de esta manera. Y quiero decir también que he visto con desagrado que muchos expositores invitados terminan con el latiguillo de decir que los trabajadores son engañados por los dirigentes sindicales. Miren, los trabajadores de aerolíneas son profesionales idóneos, son profesionales instruidos, tienen buena fe, tienen cultura y tienen formación. Muchas de las cualidades que le faltan a muchos de los funcionarios de gobierno que si le hicieran un psicotécnico no lo pasan, pero no lo pasan ni en la primera de la entrevista lo pasa el psicotécnico. Pareciera ser que los trabajadores son personas que no razonan, personas que no entienden y que son objeto de la manipulación de los dirigentes sindicales. Esto no es así, esto no es así. Los trabajadores son los mismos que durante la pandemia, mientras muchos se escondían o hacían marchas provocando que hubiera mayor personas que se infectaran con marchas en la calle. Muchos de ellos fueron los que fueron a buscar los barbijos, las vacunas, fueron los que fueron a traer los respiradores. Esos son los trabajadores de aerolíneas. Y me planto y lo defiendo, claro que sí, porque soy parte de esa clase trabajadora. Y los estigmatizan como estigmatizan a los dirigentes sindicales. También se dijo que amañado detrás de dirigentes sindicales delincuentes, los trabajadores eran engañados. Ninguno de mis compañeros dirigentes que conduce el sindicato, ni los que son delegados en las distintas organizaciones sindicales son corruptos ni son delincuentes, como se dijo. Inclusive, aquellos que hablan de la libertad decidieron por un decreto del ministro de Economía retirar del directorio de la empresa a Pablo Viró, que lo único que hizo fue respetar el derecho de huelga consagrado en la Constitución, siendo representante legítimo de sus trabajadores. ¿De qué libertad hablan si son los primeros que deciden violar la libertad del artículo 14 bis del derecho a huelga y castigan al dirigente de los pilotos sacándolo del directorio? Aerolínea no tiene que ser privatizada, sigue siendo la aerolínea de bandera. ¿Se la puede mejorar? Mejorémosla, pero en manos del Estado. Nada más, Presidenta.